Dios le bendiga, hermano. Muy bienvenido esta hermosa tarde de este día, diciembre 19. Jueves 19 de diciembre 2024. Damos la gloria a Dios. Estamos casi finalizando ya este año 2024. Aquí pudiéramos venir a hacer video de muchas cosas, hablar muchas cosas. Pero la palabra de Dios es primordial y la palabra de Dios es lo más importante. Así que vamos a ver que para escudriñar las santas escrituras de Dios, para hablar la santa palabra de Dios, tenemos que tener fe. Tenemos que pedirle al Señor si la fe falta la fe para creer en Él, falta la fe para creer en la santa palabra del Señor, porque hasta hoy hay teólogos, grandes eruditos que desconfían de algunas partes de la Biblia. No hablo esto para quebrantarle a usted la fe, sino porque esas cosas se han dado. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que el mar se abrió, que el mar rojo, conocido como el mar rojo, ese no es su nombre real, pero así es más conocido como el mar rojo. Algunos, pues, eruditos, grandes estudiosos de la Biblia, pues, creen que el mar no se abrió. Y así, pues. También hay otra parte cuando el gran pez se traga a Jonás. También es otra parte que para algunos eruditos no es creíble. Para ellos es una metáfora, una ilustración. Bueno, hermanos, nosotros le hemos creído a Dios, le hemos abierto nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente al Dios Todopoderoso, y cada quien es responsable de estudiar esta palabra, de escudriñarla, de pedirle a Dios revelación de su Santo Espíritu. Y así, mis hermanos, porque vivimos un tiempo, mis hermanos, que si nos ponemos a escuchar lo que todos dicen, mis hermanos, vamos a terminar sin cabeza, le digo, vamos a terminar así. Nosotros tenemos que creerle a la Biblia, tenemos que creerle a la palabra de Dios y tenemos que creerle al Espíritu Santo. Vivimos en un tiempo, mis hermanos, donde el mismo pueblo de Dios vive confundido. Y vive confundido por las falsas enseñanzas, que le dan al pueblo, por falsas enseñanzas que le traen al pueblo, sin revelación de Dios. Porque una cosa es tener la palabra escrita, mis hermanos, pero que no nos pase como a los doctores de la ley, a quienes Cristo tuvo que confrontarse, ¿verdad? Cristo nunca anduvo así, ¿verdad? No existían plataformas diciéndose por YouTube, y que yo te digo y el otro le dice, o esta hermana le dice y la otra hermana le contesta, y así, mis hermanos, no. Sino que Jesucristo con los doctores de la ley tenían unos encuentronazos, le digo, en las mismas sinagogas o donde Cristo iba a hacer los milagros y todo, mis hermanos. Pero sus confrontaciones de los sacerdotes, de los doctores de la ley, de los saduceos, de los fariseos, eran por cuestiones de la escritura, por cuestiones de la ley. Era que ellos tenían confrontaciones de tú a tú, como dicen en inglés, face to face, de cara a cara, mis hermanos, porque perseguían a Jesús, acosaban a Jesús y todo esto, porque Jesús hacía milagros el día sábado. Bueno, mis hermanos, y ellos querían que Cristo practicara también otros ritualismos que ellos tenían sobre el lavamiento de las manos y todo esto, que siempre se tenían que estar lavando mucho las manos, acerca del aseo y todo.
no es que Cristo era antihigiénico, no, sino, mis hermanos, que por eso eran las confrontaciones que los saduceos, fariseos, los doctores de la ley, hermanos, se está hablando de hombres que eran catedráticos en la ley. No se está hablando de hombres que no conocían la ley de Jehová. Se está hablando de hombres, mis hermanos, que se formaron en la cátedra de Moisés. Mis hermanos, ahora en día el que llega a ser un catedrático es porque, wow, ha pasado quizás como 3 veces la universidad para que le lleguen a llamar catedrático. Y aún con toda esa cátedra que tenían los fariseos, los saduceos, y bueno, como les quieran poner nombre, también les llaman los religiosos, bla, 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 bla. Quiero decirle que no se trata, no estamos hablando de hombres iletrados. No se está hablando de hombres analfabetos. Se está hablando de hombres, mis hermanos, para que estuvieran en la cátedra de Moisés, mis hermanos, y Jesús tuvo que hablar con ellos muchas veces, porque tenían la palabra escrita en rollos, se la sabían de memoria, pero ellos mismos no cumplían esa palabra. Ellos mismos no vivían esa palabra. Y para creerle a la palabra del Señor, tenemos que tener un ingrediente que no se ve. En las iglesias, usted puede ver que danzan, que corren. Usted puede ver tantas cosas. Puede ver que cuando alguien está cantando y se pone como eufórico. Y usted puede ver todas estas cosas hoy en estos tiempos modernos en los que vivimos, que le llaman conciertos musicales y todo eso. Y va a ver usted la muchachita como sale corriendo y a eso le llaman unción de Dios, que corre, que grita con el micrófono y todo esto. Y a eso le llaman unción de Dios. O sea que si usted no corre, no tiene unción. Si usted no corre, no da vuelta, no gira, nada, usted no tiene el Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, en esa época vivimos hoy. En esta época es la que estamos viviendo. Pero, mis hermanos, la fe no es porque dancen, porque griten, porque hablen lengua. La fe no es, la fe no es para que, no es para que, porque usted ve que el predicador o el conferencista se está trayendo una tremenda exposición, mis hermanos. La fe no se ve. Allá Hebreo nos habla de la fe y nos habla, nos habla de los héroes de la fe. Aquí estando con ustedes voy a ir a poner mi agüita para el té porque está frío aquí y no solo frío. Así de que, mis hermanitos, usted va a ver que la fe es muy necesaria para creer en la palabra de nuestro Padre. No importa si usted no salta, usted no brinca, que usted no dé vueltas, que usted no dance y que por eso le digan, no tenés el Espíritu Santo. No importa, porque el Espíritu Santo no es a todos. No es a todos que, mis hermanos, que hay personas que sienten al Espíritu Santo en la calma, hasta en el silencio, porque el Señor a mí, el Espíritu Santo me administra hasta en el silencio. Hasta en el silencio, mis hermanos. Usted ve que yo aquí hago estas grabaciones con usted sin nada de musiquita, sin nada de piano. Yo podría conseguir mi pianito y allí mismo estar tocando allí, mis hermanos. Pero prefiero así. Entonces, porque algunos si no están con la música, es como que no sienten al Espíritu Santo. Como que el Espíritu Santo no está allí. Entonces, mis hermanos, la fe para creer las Santas Escrituras
Usted no ve la fe ni yo, no la vemos. Es como un misterio, la fe es como un misterio. Pero es de Dios, la fe. Entonces, mis hermanos, con la fe se cree. Con la fe creemos. Está la fe para creer al Evangelio del Señor. Y está la fe para creer. Está también la fe para creer la santa palabra de Dios. Porque cuando el predicador está predicando allá en el altar, en el estrado donde está, ¿verdad?, parado para predicar la palabra de Dios, usted no le está creyendo a ese pastor, no le está creyendo a ese evangelista, no le está creyendo a ese maestro, no le está creyendo a ese profeta. Usted le está creyendo a esta palabra. Usted le está creyendo a lo que la Biblia dice, porque el que está allí predicando ahí al frente hasta puede ser un degenerado, puede ser un corrupto, puede ser uno que anda tocando hasta niñitas, porque se han dado casos, aquí en Estados Unidos se han dado casos así, donde el pastor no es un verdadero pastor de Dios, sino que es un lépero, mis hermanos, está tocando niñitas, se aleja de su esposa, no quiere a su esposa porque está tocando niñas. Ya se han dado casos así aquí en Estados Unidos, donde la iglesia se ha tenido que ver a punto de cerrarse y de buscar inmediatamente a otro pastor. Y ahí de repente ponen a un pastor que Dios no lo llamó, Dios no lo puso allí, pero como necesitan de emergencia a un pastor, hasta hacen votaciones a quién dejar. Vivimos en estos tiempos, mis hermanos. No es que yo quiera hablar mal de las iglesias, pero es así, mis hermanos. Y muchos van a saber aquí que lo que estoy hablando es una realidad, es una verdad, mis hermanos. Pero ya el Señor nos habló de estos tiempos, que estos tiempos llegarían y han llegado, mis hermanos, donde muchos cristianos, a causa de malas enseñanzas, de doctrinas que hacen daño a la iglesia, al pueblo de Dios, unos le dicen pudor y modestia, otros le dicen que no, ven aquí a la iglesia como quieras, en short, si quieres venir hasta en calzón, vení en calzón. Allá arriba del altar no hay un respeto arriba del altar. Ponen allí mujeres bien sensuales a cantar, mis hermanos, y un solo desorden, mis hermanos. Y todo eso constrita al Espíritu Santo de Dios. Todo eso entristece al Espíritu Santo de Dios. Y después quieren hacer al Espíritu Santo que actúe, mis hermanos. Y empiezan a hacer un montón de cosas. Hasta resuenan y 3 veces más esos tambores. Y hasta mandan allá al que está en equipo de sonido que le dé más volumen a eso. Como que si Dios va a venir así. Como que si Dios va a derramar de su poder, de su unción, en medio. Jehová Dios le dijo allá al pueblo de Israel: yo ya no escucharé tus salmodias. Y hermanos, si Jehová le dijo al pueblo de Israel: ya no escucharé tus salmodias, porque ellos adoraban a Dios de una manera más hermosa de la que nosotros adoramos. Hermanos, con diferentes tipos de instrumentos que en nuestras iglesias no se usan esos instrumentos. Entonces, mis hermanos, Jehová Dios le dijo al pueblo de Israel: ya no voy a escuchar tus salmodias, tus vigilias. Yo no las escucharé, le dijo Jehová. Tus vigilias, tus trasnochadas que des, le dijo Jehová a Dios a Israel. Le dijo: yo, tus ayunos, tus lunas nuevas, yo ya no las escucharé, le dijo Jehová. Porque Jehová estaba enojado con ese pueblo, mis hermanos, que
que habían caído, se va a escuchar un poco raro esa palabra, pero es una verdad, que habían caído en un ritualismo, como hacer un ritual, habían caído en un ritualismo, porque hoy es domingo y tenemos que ir a la iglesia y tenemos que estar todos allá, y ahí llevan los hijos a la fuerza, al marido también lo llevan a la fuerza, mis hermanos, porque así como Israel cayó en un ritualismo. Abran la Biblia como abrir una revista, como abrir un paquín, como abrir, mis hermanos, que abran el paquín ahí de los chistes, paquín de Memín, paquín de leer la Biblia así como leer el paquín de Memín, el de otro personaje que usaba así un turbante de Calimán, y que yo abro aquí, lo cierro y lo voy a dejar allá al baño y así, mis hermanos. Y esperan ver la gloria de Dios. Y hasta dicen que cayó la gloria de Dios y nada. La gloria de Dios, nada. Solo porque estuvieron los instrumentos y los bafles, boom, 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 que cayó la gloria de Jehová. Que cayó la Chequiná, mis hermanos. Y nada de Chequiná y nada gloria de Dios, mis hermanos. Aunque así anduvieron por allí poniéndose manos, unos y otros, sobando cabezas, sobando espaldas. No, yo no necesito que me soben cabeza ni que me soben espaldas, mis hermanos. Porque así, como que es un ritual, un ritualismo, así había caído. Así había caído Israel. Había caído como en un ritual, mis hermanos. Ay, voy a orar porque el pastor me puso a orar, pero a mí no me gusta orar porque yo lo que quiero es cantar, que me escuchen qué bonita voz tengo. Mire, puede tener la voz más soprano que el Andrea Bocelli. Puede tener una voz así más bonita que Andrea Bocelli, mis hermanos. Pero si Dios no la quiere allí cantando a usted, Dios no la quiere allí, o Dios ve que usted no es digna de subir a ese estrado allí, mis hermanos, o la pusieron allá a que dé manos a la entrada, pero usted no quiere dar manos. No, usted quiere estar arriba allá, arriba del altar, allí quiere estar. Y Dios está viendo eso. Y empieza a decir, no, es que yo, eso de dar manos, ni mesera que soy, ni mesero que soy. Es que allá es donde tengo que estar, allá arriba, de ese altar. Allí tengo que estar. Y enojada porque quiere estar allí, arriba. Pero si Dios no lo quiere allí arriba, no te quiere allí arriba. Por algo el Señor te está guardando. Tú no sabes si ese altar arriba está bien contaminado con adulterio. Tú no sabes cómo está el adulterio allá arriba, cómo está la fornicación allá arriba. Tú no sabes. Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe lo que está corrompido, lo que está arruinado. Se va a oír feo lo que digo. Pero esta expresión una vez el Señor la usó, una vez que me dio un sueño, que en el sueño yo veía un lugar y veía un predicador y otra predicadora y veía predicadores y el Señor me decía, está podrido todo. Santo de Israel, bendito sea el nombre del Señor. Pero así me decía una vez a mí el Señor en un sueño, me hablaba y me decía, hija, mira, todo está podrido con estos predicadores. Oh, santo, bendito el nombre del Señor. Y veía hombres y mujeres, mis hermanos. Eso fue en el año 2017. El Señor me hablaba en un sueño, mis hermanos. Después de una oración que yo le había hecho y me decía el Señor, yo veía un altar, una tarima alta. Y que hombres y mujeres haciendo las filas para ir subiendo a ese altar, para ir subiendo allí, mis hermanos. Que el Señor me decía, todo está podrido. Mis hermanos, todo está podrido, me decía el Señor. Con estos predicadores, me decía el Señor. Y veía sillas abajo de esa tarima y la gente ahí sentados, así, mire hermanos, así como momias.
Ellos no reaccionaban, no veían, no escuchaban, no olían, nada. Usted ve una momia, mis hermanos, que no se mueve nada. Así, mis hermanos, unas momias. Y el Señor me decía, hija mía, todo está podrido con estos predicadores. Hermanos, pero yo esa voz la escuchaba retumbante, la escuchaba sonante, la escuchaba, venía desde lo más arriba del cielo, mis hermanos, yo no sé de qué cielo, pero venía de lo más altísimo esa voz. Que cuando resonaba, como salía una luz, pero no una luz de sol ni de foco, ni de esas luces horribles que a veces le ponen a los hermanos en la iglesia cuando cantan, esas luces porque parecen de discotecas. No era esa luz, porque Dios no necesita esa suciedad en sus altares, esas suciedades. Dios no la necesita en sus altares. Dios no necesita tanto show, tanto pantomimia. Dios no necesita que le vengan a dar una ayudada. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Él es el que sí puede. A veces nosotros, para que venga más gente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ingeniándolas con nuestro ingenio. Pero no queremos doblar las rodillas y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué mensaje le doy a las almas? Señor, ¿qué escritura encuentro? Señor, ¿qué quieres que yo hable hoy? ¿O quieres que me calle, que me cierre la boca? Y me pones a hacer otra cosa. Mira, hermanos, yo estuve en una iglesia alrededor de 3 años y medio. Y le voy a decir que allí llegaba gente nuevecita, inmediatamente la ponían a trabajar. Sí, hasta la subían al altar y todo. A mí no. Y sabe, hermanos, que cuando Dios hace eso, mis hermanos, es porque Dios te está guardando de algo. Dios está haciendo algo contigo. Dios quiere que nosotros aprendamos, mis hermanos, que no solo le podemos servir arriba de un altar que nosotros no sabemos cómo está ese altar de podrido. Mis hermanos, engusanado. Ay, santo, bendito el nombre del Señor, que hierve de envidia. Mis hermanos, porque usted y yo no podemos ver esas cosas con estos ojos. Solo que el Señor nos llame a su secreto. Solo que el Señor nos llame a privado. Que el Señor te diga, póstrate. Y usted se postra porque usted es obediente. Y usted le dice, aquí estoy, Señor. O usted le dice, heme aquí. O usted le dice, aquí estoy, Señor. Soy tu sierva, soy tu esclava. Aquí estoy, Padre. Quiero escucharte. ¿Qué quieres hablar conmigo? Y el Padre te va a empezar. Si no te habla, pues te va a dar una visión, pero de alguna manera. Y aunque el Señor no te diera una visión, te puede dar ese empuje de querer ir a abrir la Biblia. Y usted va a abrir la Biblia. Y cuando usted empieza a buscar, el Señor quiere hablarme en su palabra, entonces ahí va a encontrar la palabra. Y ahí usted va a encontrar muchas respuestas. Allí en la Biblia, en la palabra de Dios, usted va a encontrar muchas respuestas. Por eso las Santas Escrituras, que ni siquiera he entrado al tema, es muy importante para nosotros, mis hermanos. Yo sé que las experiencias con Dios son hermosísimas, porque las verdaderas experiencias con Dios lo dejan a uno como con hambre. Lo dejan a uno como que uno quiere que el Señor le siga dando a unos experiencias espirituales. Pero acuérdese que usted, para tener experiencias espirituales con Dios, también necesita esta palabra. La palabra de Dios es primordial. Fe. Usted dice, no, yo no tengo fe. Entonces, pida a Dios. Dice Santiago. Aunque esta no es la base de la lectura, pero el libro de Santiago nos dice a nosotros que el que quiera sabiduría, dice, mira, hermanos,
el don de la sabiduría es muy importante. Donde dice 1:5, Santiago 1:5, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe. Oiga, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe. Usted le podrá decir, mira, hermana Magali, yo no hablo lengua, yo no danzo, y yo no esto, lo otro, yo no allá, y por eso me dicen a mí que yo no tengo el Espíritu Santo. Pero mire lo que está diciendo Santiago 1:5. Porque hay personas que pueden hacer todo eso, mis hermanos, tienen todo eso, pero no tienen fe. No tienen fe en la palabra del Señor. Y si el Señor les dice algo, les revela algo, todavía están dudando. Están dudando. Ay, no, yo no creo que Dios me pueda dar eso. No. O alguien le dice, mire, usted, es como que le digan, mire, la llamamos porque usted ha sido beneficiada. Ay, no, yo no creo. No. Mejor otra persona y no yo. Mis hermanos. Aquí dice la fe, mire. La fe. Pero pida con fe, no dudando ¿qué? Nada, no dudando nada. Porque si usted pide y después dice, no, yo le dije al Señor, pero, por si acaso me escucha o por si acaso se da. Y todavía el Señor le responden a personas y les da. Y todavía sí están dudando. No, yo no creo que fue el Señor. Creo que fue la suerte. Creo que la suerte fue la suerte. Pero no están creyendo en Dios. Creen más en la suerte. Creen más en el tarot. Creen más en la lectura de manos, la quiromancia. Y esa otra gran mentira de Satanás que leen la mente. Esa es una gran mentira. Es una tremenda estafa que le hacen a las personas. Nadie puede leer la mente. Solamente el Espíritu de Dios, solamente Dios es el que conoce tus pensamientos y mis pensamientos. Usted nunca jamás vaya a permitir que le manipulen de esa manera. Ay, que en tu pensamiento tenés esto. Ay, que en tus pensamientos lo otro. No. O esos sitios que dicen, le leemos la mente. Mentira del diablo, eso es mentira. El omnisciente es Dios, omnisciente que todo lo sabe. Entonces San Juan 5:38 dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, si tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Miren, cuando hay rechazo hacia la palabra, cuando usted habla la palabra, pero la palabra choca contra aquella persona porque esa persona no abre su corazón a Dios, mis hermanos. Cuando las personas tienen mucho dinero, creen no necesitar a Dios, porque con el dinero se compran todo lo que quieren, se compran una mujer si quieren, a la hora que no la quieran, la botan y se consiguen otra. ¿Por qué? Porque como tienen muchos dineros, entonces pueden comprar la mujer que ellos quieren y si le ven la nariz panda, le dicen, opérate, ponete la recta, o no me gusta ya cómo se te ve la cintura, tenés mucha masa allí, entonces quítate esa masa, te las pones arriba o te la pones atrás. Así, mis hermanos, hay personas que creen que no necesitan de Dios porque con el dinero que tienen, mis hermanos, se compran la mujer que quieren. O si la mujer tiene mucho dinero, se compra también, se puede comprar al hombre que quiere, mis hermanos. Pero, dice aquí, mire, rechazo de la palabra. Porque no todos van a recibir la palabra del Señor. Aquí cabe la parábola del sembrador. Que la semilla, la palabra de Dios, uno cayó en buena tierra, otro no cayó en buena tierra y así. Y no todos van a dar fruto aunque escucharon la palabra del Señor. Entonces, el rechazo a la palabra de Dios y la incredulidad. No estamos hablando de las personas que están allá afuera, que
que viven sin Cristo, que están afuera de la iglesia. Estamos hablando de personas que están adentro de la iglesia, están ahí sentados, están escuchando el discipulado, están escuchando la palabra, pero hay incredulidad. Entonces, falta la fe. Ahí falta la fe. Pero este es el día, esta es la tarde, donde se le puede decir a Dios: Señor, reconozco que me ha faltado la fe, reconozco que he sido incrédulo, reconozco que he sido incrédula. Señor, quita de mí la incredulidad, ayúdame a tener fe. Porque con la fe, dice el libro de Hebreos, la fe llama lo que no es, mis hermanos. La fe es que nosotros no vemos nada allá más allá del cielo, no vemos nada. Pero eso no significa que porque no vemos nada es porque no hay nada, mis hermanos. Entonces la fe, dice el libro de Hebreos, ahorita le leo aquí el libro de Hebreos 11, que es un libro, este capítulo que le voy a leer es muy famoso, donde dice: es pues la fe, capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, mis hermanos, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio. Mire, por la fe, los ancestros, los patriarcas bíblicos, dice que por la fe ellos alcanzaron buen testimonio. Ellos no alcanzaron buen testimonio por la ropa, por cómo andaban afuera. Dice que a causa de la fe ellos alcanzaron buen testimonio, porque yo le digo que aún los ladrones se visten como personas honestas, como personas cristianas, para que las personas no desconfíen de ellos. Una vez a mí en un banco me robaron, y el que me robó a mí, ¿usted cree que andaba en un chorcito, una licra? Era un caballero y era un jovencito, quizás éramos de la misma edad los dos. Yo no sospeché nada de él porque él me recibió bien amable. Además, ese banco yo iba muy seguido, me conocían. Entonces, yo tenía confianza en todos los tellers, en los cajeros que estaban allí. ¿Y cómo me robó a mí? Pues como él tenía la computadora y todo, en el momento que yo estaba allí, él hizo 2 transacciones en lugares diferentes. Pagó con mi cuenta, pagó con mi tarjeta. Y cuando a mí me llega el reporte del banco, que en ese tiempo no había banking así en línea, sino que llegaban unos statements a las casas. Mis hermanos, y voy viendo y yo digo, es que yo no he comprado, dije yo no he comprado aquí, no he comprado. Y ahí decía la hora y todo. Yo decía, no, pero que ese día, a esa hora yo estaba en el banco. ¿Y cómo es posible que el mismo día y la misma hora voy a estar a la misma hora en 3 lugares diferentes? Bueno, mis hermanos, fue un caso que hasta detective, la policía y todo empezó a investigar. Mis hermanos. Y el cajero, había sido el cajero que hizo ese robo, pero el banco me devolvió ese dinero a mí, me lo devolvió, hasta me puso un poco más, pues por la ofensa, pues hermano, para que yo no dejara el banco, para que siempre me quedara allí. ¿Y cómo cree que me robó? ¿Usted cree que él estaba con una arma así en la mano? ¿O yo le vi tatús? ¿Le vi tatuaje? No, mis hermanos, mire. El ladrón para robar se va a vestir como una persona honesta. Una mujer si quiere robarte, usted no crea que le va a venir vestida de una manera que usted sienta desconfianza. No,
se va a vestir como una cristiana, se va a vestir como una hija de Dios. Y esos son los ladrones más peligrosos. Esos son los ladrones, no aquel ladrón que usted le ve aquella sospecha, que usted le ve aquella intención. Y usted dice, no, esta persona o este hombre o esta mujer ha venido aquí a robar. No, mis hermanos. Hay ladrones, mis hermanos, que están con corbata, con corbatines, están con hermosos sacos, ropa cara, y usted los va a ver así bien elegantes, manejando una computadora y todo, y usted no puede desconfiar de esa persona, pero le digo que lo puede dejar hasta sin calcetines. ¿Cómo dicen en México calcetines? Aquí en inglés socks, calcetines socks, S-O-C de casa, K de kiosco, socks. En El Salvador decimos calcetines. Creo que en otros lugares dicen calcetas, medias dicen también. Creo que en México dicen medias y también en Sudamérica dicen medias. Si usted no anda listo, ese ladrón o esa ladrona que se viste como una cristiana o un pastor, un así, lo puede dejar a usted sin medias, lo puede dejar. Sí. Entonces, mis hermanos, se necesita fe, mis hermanos. Fe para dejar la incredulidad. Mis hermanos, pasa un hermano, una hermana a contar un testimonio y allá se queda aquella persona, hasta siendo así. Yo creo que es hermana bien mentirosa, esta hermana. Este hermano es bien mentiroso, llamar la atención quiere. Ya quieren que le den un privilegio. Mis hermanos, ¿por qué? Porque hay incredulidad, mis hermanos. La incredulidad, le voy a decir, que la incredulidad no le agrada a Dios, no solamente el pecado. La incredulidad es uno de los pecados por los cuales el Espíritu Santo se ofende mucho. O cuando el Espíritu Santo ya nos dijo algo y nosotros estamos dudando. Y nosotros estamos no creyéndole, mis hermanos. Y cuánto más cuando tenemos su santa palabra, tenemos su santa escritura, que no nos pase lo que le pasaron a los doctos de la ley, a los sacerdotes, a los saduceos, a los fariseos. Conocían los rollos, donde ellos se sentaban, no se sentaban los demás de baja calidad, ¿verdad? Porque ellos eran de la alta, eran personas muy educadas. Eso sí, que eran educados, ellos no eran malcriados, eran educados. Y la controversia que ellos tenían con Jesucristo era acerca de las leyes. Ellos no querían que Jesucristo sanara en el día sábado. Y Jesucristo les llegó a decir que Él es el Señor del sábado. Bendito sea el nombre del Señor. Y también una vez le dijeron, vemos que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. O sea, en nuestro lenguaje hispano quizá le hubieran dicho, Jesús, nos parece que tus discípulos son sucios, son cochinos, porque no se lavan las manos. Bueno, porque ellos tenían leyes para el lavamiento de las manos, mis hermanos, porque pues son costumbres judías, costumbres hebreas, mis hermanos. Entonces, rechazo a la palabra de Dios, incredulidad. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Porque ¿quién es el que da la vida eterna? ¿Quién es el autor de la vida? ¿Quién es el que da la vida eterna? Dígame, ¿quién? ¿Quién dice la Biblia? La Biblia dice que el autor de la vida y consumador de nuestra fe, dice, está en hebreo, también esa parte está en hebreo. ¿Es quién? Jesucristo. Jesucristo es el consumador
Por la fe, miren, 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Bueno, este es un capítulo bien largo. Y dice aquí que aún ellos, hermanos, aquí mismo dice, mira, el 37 dice, Hebreos 11:37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Y hoy en día, mis hermanos, hay cristianos que no quieren sufrir el vituperio de Cristo. No quieren pasar, no quieren ir tras las pisadas de Cristo. El cristiano va a vivir, mis hermanos, si es un hijo legítimo de Dios, va a vivir, va a pasar todo lo que Cristo pasó. Dice aquí, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mira ese perseguimiento tan terribles que tuvieron, mis hermanos. Así como hay pastores que si tienen ganado les han quitado sus animales, les han dado veneno, a otros los han dejado sin casa. Y así, porque hay casos de pastores que han vivido un tipo de tribulación así parecido. ¿Por qué? Por predicar la santa palabra de Dios. Y hay otros predicadores que hasta se hacen millonarios. Son millonarios. Pero no le dan el alimento al pueblo. El alimento que el pueblo necesita. Le dicen al pueblo que hagan y deshagan y que no importa. No es eso lo que dice la Biblia, mis hermanos. Entonces, mire, los que vivieron en la fe, Abraham tuvo que dejar su tierra a la tierra donde Jehová lo envió, con todo y mujer, mis hermanos. Moisés fue allá, tuvo que ir a Egipto, mis hermanos. Al principio su esposa le acompañó con su hijo, pero de allí hubo algo donde Jehová le iba a quitar la vida a Moisés. Y de allí pues Séfora se arrepiente, ¿verdad? Y le hace al niño la circuncisión. Y luego Séfora se regresa para atrás con el bebé donde su papá, donde su padre Jetro. Y Moisés se va a Egipto, mis hermanos. Entonces, mire todo lo que pasa un siervo de Dios, mis hermanos. Todo lo que pasa un hijo de Dios, todo lo que pasa una hija de Dios, mis hermanos. Dice aquí, de los cuales el mundo no era digno. Y ese ya le leí. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, sino que lo vieron, dice, de lejos. Dice, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí está el 11:29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron que ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearles los 7 días. No fue por el gran sonido de las trompetas, mis hermanos. No fue ni a 1 a 7 vueltas. Aquí está diciendo lo que hizo caer los muros de Jericó. Una vez he visto más de una vez ese documental de unos científicos estudiando los muros de Jericó, que si había sido el sonido, que habían hecho caer aquellos muros, y al final, mis hermanos, dijeron que no se sabía, porque no había sido ni por el sonido de las trompetas y todo eso,
No eran trompetas, eran unos cuernos, pero la traducción castellana dice trompetas. No eran trompetas, eran unos cuernos que ellos llevaban y hacían sonido, pero ni aún los cuernos. Fue el secreto. Y yo me quedé porque yo dije, vamos a ver qué dicen ellos. Pero aquí está diciendo la Biblia por qué cayeron los muros de Jericó. Aquí está diciendo la Biblia por qué estos muros cayeron. Y si hay muros que se han levantado en contra de su vida, van a caer esos muros, pero por la fe, La fe también requiere oración, creer, mis hermanos, y cerrar los oídos a la duda, cerrar los oídos a cuanta cosa negativa le digan a usted. Entonces dice aquí, bueno, allí puede leer usted Hebreos 11, todo lo que dice Hebreos 11. Entonces, aquí dice, permítame, aquí está Hebreos 12, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el consumador. Quiero hallarle esa parte donde dice el consumador. Donde dice que Él es el consumador de nuestra fe. El consumador, quiero decir, sí, de nuestra. Bueno, se lo voy a quedar debiendo. Entonces, la fe es muy importante para creer en las Escrituras. La fe es necesaria para aceptar la palabra que se nos predica. Porque como le estoy diciendo, usted no le está creyendo a la persona que lo está diciendo. Porque pues dice el Señor que nosotros pecamos. Y el que dice que no peca, la Biblia dice que el tal es mentiroso. Entonces, nosotros creemos a la palabra, creemos a Dios. Vamos a ver qué dice antes de irme, Salmo 119. Salmo 119, 30. Dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante. 130. Ay, que este salmo sí es bien largo. Salmo 119, 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mira para qué es la palabra de Dios. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para hacer entender aún hasta el simple. Y dice, la exposición de tus palabras, la exposición de tus palabras me alumbra, dijo el salmista. Porque la exposición de quién es, la exposición de Dios, mis hermanos. La fe en la lectura de la Escritura tiene poder de nutrir ¿el qué? El alma. Cuando nosotros escudriñamos, estudiamos la Biblia, estamos alimentando ¿qué? Estamos alimentando a nuestra alma, porque nuestra alma necesita el alimento espiritual, así como nuestro cuerpo necesita 3 tiempos de comida, para los que comen 3, hay otros que comen 4 tiempos de comida, otros como yo, 2 tiempos de comida, y pues cuando estamos en ayuno, pues no comemos ni uno, pero estamos alimentando nuestra alma, estamos alimentando nuestro espíritu, porque ese ser espiritual, porque usted tiene un espíritu, tenemos un espíritu, ese espíritu hay que nutrirlo, a ese espíritu hay que alimentarlo, pero no hay que alimentarlo con cosas malas, porque si se le alimenta solo con lo malo, así va a estar por dentro el alma, el espíritu. Necesitamos alimentar a nuestra alma con lo bueno. Entonces dice,
hablando de los judíos con esta, dice, ellos tenían, los eruditos, ellos tenían las escrituras, pero no tenían la fe en ellas como para creer todas las cosas de él. Mire, tenían las escrituras y no sabían que el Mesías había nacido en Belén. Y bueno, estamos en el mes de diciembre. Y mire que casi no he venido a hablar como otros años que he hablado bastante de la natividad y de la estrella de Belén y todo. Mire, esos videos están en YouTube, están aquí en Facebook. Puede poner Magali Membreno, videos, ponga, escriba ahí, en search, en búsqueda. Magali Membreno, la natividad. Magali Membreno, estrella de Belén. Y ahí le va a empezar a salir. Le va a empezar a salir los vídeos. Entonces, Cristo nació en Belén Efrata. Hermanos, y los sacerdotes, los doctores, no se habían dado cuenta que el Cristo de la gloria había nacido. ¿Y quiénes se dieron cuenta? Los que no tenían ningún título de catedrático, de teólogo, de doctor, de divinidad y de no sé qué más. Los pastores que cuidaban animalitos, que cuidaban ovejas, personas sencillas, humildes, mis hermanos, fueron los que se dieron cuenta. ¿Por qué se dieron cuenta? Porque los ángeles de Jehová los envió a que se revelaran a los pastorcillos, a los pastores de esas ovejas, que el Cristo de la gloria había nacido. ¿Por qué? Porque los pastores estaban con sus ovejas alimentándolas allá afuera, estaban despiertos, pero aquellos doctores en las leyes, los fariseos, saduceos y toda esta gente estaban en festín, estaban en comida, estaban enamorando mujeres, estaban en un montón de cosas, menos pendiente de la escritura, menos pendiente del mensaje, menos buscando al Señor. Y ellos, ningún ángel les anunció el nacimiento de Jesucristo. Mis hermanos, así va a ser la venida del Señor. Así va a ser cuando Cristo regrese de nuevo por su iglesia. Se va a quedar gente, mis hermanos, que ni usted ni yo creemos. Sí, mis hermanos, porque las apariencias se engañan. Las apariencias muchas veces presentan lo que no es, mis hermanos. Las apariencias se engañan. Cuando venga Cristo de nuevo, mis hermanos, a llevar su amada, se va a quedar gente, mis hermanos. Se va a quedar gente que wow, mis hermanos, que quizás usted y yo los veíamos muy espirituales. Ay, que quizás usted y yo, wow, ay, es ¿qué mensaje tiene? Que como el hermano se ve, wow, la hermana cómo se ve, wow, wow. Así, mis hermanos, así, la venida de Cristo a esta tierra, a levantar su amada iglesia, va a ser así como cuando Él nació. Solo los pastorcillos allá que estaban con las ovejas, usted sabe que el trabajo del pastor es un trabajo que no lo ven como un trabajo de un doctor, de una enfermera, de un licenciado, de un presidente. Como el pastor hace un trabajo de campo. O sea que usted para domesticar ovejas, usted no necesita ser licenciado. Usted no necesita saber mucho de letras para cuidar animales, ovejas. No necesita usted. Pero sí necesita mucha paciencia. Eso sí necesita usted. Bastante paciencia. Así que pastor que no tiene paciencia, yo no sé, se queda sin trabajo porque la ovejita es un animal que es como un niño, que es como un niñito. Ella no tiene visión, una óptica a ver mucho de lejos, no es como el gato, mis hermanos. Fácilmente ella se puede perder, descarriarse, mis hermanos. Y el pastor tiene que tener esa cualidad, ese carisma,
de poder cuidar a la oveja y de no matarla, no destruirla, mis hermanos. Y mire, hermanos, y así fue como Cristo nació. Y los sacerdotes, imagínense, qué vergonzoso para los sacerdotes, doctores en la ley, catedráticos y todo, y no se habían dado cuenta que Cristo había nacido. Allá llegaron los magos del oriente. Los magos se dieron cuenta, mis hermanos, porque estudiaban las estrellas. Imagínate tú que ellos sí se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque no era gente dormida. No era gente que estaba gastando el tiempo en pasatiempos. No era gente que estaba ahí solo conectada en redes y en redes y en redes. Y se le va el tiempo, deja de hacer muchas cosas, la casa toda sucia. Porque no limpia la casa, no limpia ni el jardín, no limpia allá afuera. Por estar ahí viendo todas las redes sociales, mis hermanos. No, esos pastores que estaban allí en el prado con las ovejas, estaban ocupados en la obra de Dios, estaban ocupados, gente ocupada, gente diligente. Esa gente es la que Dios necesita. Esa gente es la que Dios necesita urgente. Esas personas así, mis hermanos. Mientras esos pastores, dice, ¿a qué hora en la noche estaban en la noche cuidando las ovejas? Mis hermanos, estaban esos pastores exponiéndose a cualquier lobo que pasara allí, cualquier animal, cualquier serpiente, cuidando esas ovejas, porque ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo. Viene una serpiente, un lobo, o un zorro. Ellos tienen que pelear con ese animal porque va a defender al ganado, va a defender las ovejas. La oveja no sabe defenderse, ella no sabe. Y a esos pastores fue que los ángeles le anunciaron, mis hermanos, que Cristo había nacido. Así va a ser el levantamiento de la iglesia. Aquellos que estén prestos, atentos, que estén despiertos, mis hermanos, son los que se darán cuenta. Aunque el Señor dice que no hay hora ni día, no hay fecha para su venida de Él. Pero el que es verdaderamente un siervo de Dios va a estar siempre pendiente. Y va a estar hablándole al pueblo, diciéndole al pueblo, Cristo viene pronto, cuidando al pueblo, mis hermanos. Y aquellos que eran doctores, que eran catedráticos, grandes de letras, tenían la mejor ortografía, mis hermanos. Sabían escribirle a usted muy bien, redactarle muy bien una carta, un ensayo. Esos hombres eran tremendos. Eran maestros, catedráticos, mis hermanos. Sabían escribir muy hermoso y todo, hombres muy preparados. Pero les faltaba la fe. Les faltaba la fe. La fe no se ve. Nosotros vemos hacia afuera muchas cosas, pero la fe, usted y yo no la vemos, no sabemos si es de qué color es, no sabemos, mis hermanos. Pero aquí dice, mis hermanos, que con la fe vamos a entender las escrituras. Por eso la fe es muy importante, no solo en las escrituras y en nuestra salvación, sino que la fe es necesario en todo. Mira, hermanos, una vez, antes de irme, con esto cierro, yo estaba buscando un empleo, me había quedado desempleada. Y de repente, pues, yo me encerré a orar, estuve orando y hasta me preguntaron, Magali, ¿usted por qué no ha salido del cuarto? Ha estado ahí encerrada, hoy no ha comido y bueno, yo no di ninguna respuesta, pero yo estaba pidiendo al Señor. Yo no le dije, sí, estoy orando, no, yo callada. Y hermanos, y seguí orando, pidiéndole al Señor que me bendijera, que me diera un empleo. Mis hermanos, después de 7 días, que yo estuve en oración y también me puse de ayuno, y en la casa me decían, ¿por qué no comes? Que vos sos flaquita, usted es flaquita, que se va a poner más flaquita. Bueno, entonces mis hermanos,
séptimo día me fui a dar una vuelta ahí cerca. Me fui a dar una vueltecita ahí cerca donde yo vivía. Entonces yo vi una figura en un lugar, vi un logo. Y ese logo yo lo había visto al tercer día que estaba en mi ayuno, había visto ese logo. Entonces yo me acordé de aquel sueño. Y yo dije, entonces a este lugar voy a venir a buscar trabajo, dije yo, cuando abran. Así fue. Llegué, mis hermanos, y de allí, mis hermanos, ahí mismo me dieron la aplicación. Después me pidieron otras cosas que tenía que llenar y todo. Ahí me dio trabajo el Señor. Me dio trabajo por 7 años allí en ese lugar, mis hermanos. Hice 7 días de ayuno, una semana completa. Pero yo a nadie le estaba diciendo, estoy orando, estoy en ayuno, no. Yo calladita y en silencio. Y a la misma vez creyendo que Dios me iba a responder. Y Dios me respondió. A veces las respuestas de Dios no son audibles, no, o sea, vienen de una manera silenciosa, pero que llegan, que la respuesta llega, mis hermanos. Cuando usted le cree, mis hermanos, porque hay que creerle al Señor, mis hermanos. No solo nos vamos a vestir bonitos, que nos vean, que nos vestimos como cristianos, que nos vestimos como hijos de Dios. No, mis hermanos, no solamente es vestidura. También, mis hermanos, hay que creerle al Señor. ¿Usted quiere agradar a Dios? Créale al Señor, porque la incredulidad no le agrada a Dios. Y yo sé que para hablar de pecados, sobra hablar de muchos pecados, mis hermanos. Pero la incredulidad es uno de los obstáculos, es una barrera tremenda que divide al ser humano de Dios. Porque para creerle a Dios, nosotros tenemos que tener fe. Necesitamos la santa palabra del Señor, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos, mis hermanos, esta escritura. Usted necesita una respuesta de Dios urgente, alarmante. Ore en lo secreto. Escóndase en su aposento, escóndase un momento, de todos, escóndase. Ellos pueden esperar. Pero su emergencia, si usted está en un momento alarmante, entonces hay que esconderse en lo secreto. Hay que pedirle a Dios, pero que sea entre Dios y nosotros. Que esa oración sea entre Dios y usted. Una conversación única y especial. No que los demás van a escuchar. Yo sé que hay oraciones que sí se pueden hacer públicas, pero hay oraciones que no se pueden hacer públicas. Hay oraciones que podemos hablarlas, pueden ser habladas, escuchadas. Puede orar en lenguas también, si Dios le ha dado ese don hermoso de hablar en lenguas. Pero también hay oraciones que son secretas. Hay oraciones que solo entre Dios y usted. Y a mí me gustan esas clases de oraciones. A mí sí. Me gusta mucho esas oraciones únicas que son entre Dios y el alma de uno, mis hermanos. Porque allí ante Dios, mis hermanos, le dejamos ver a Dios realmente todo lo que nosotros somos, lo que sentimos, todo, mis hermanos. Bueno, yo tengo bastantes videos aquí hablando sobre la oración. Los puede buscar Magali Membreno. Ponga ahí Magali Membreno oración y le va a salir un montón de videos hasta oraciones. Más que todo están allá en YouTube las oraciones. Allá los hago en vivo, allá en YouTube, las oraciones. Entonces, mis hermanos, recuerde, la fe, mis hermanos, la fe. Por medio de la fe, la escritura, la palabra, podemos hablar tantas cosas de la fe. Nos tendríamos que ir a Hebreos 11 solo para hablar
de todo lo maravilloso, de todo. Mis hermanos, ellos dieron todita su vida porque tuvieron fe, y a causa de la fe que tuvieron, mis hermanos, en Dios, ellos dieron, ¿qué dice? Buen testimonio. Si usted quiere que su testimonio sea intachable para Dios primeramente y para usted, la fe tiene que estar allí, mis hermanos. La fe tiene que estar allí. Tiene que estar, esa semilla tiene que estar allí en nuestra vida. La fe. La fe es maravillosa, hermanos. La fe es hermosísima. Eso sí, que ella no se ve. La fe no se ve, pero el resultado de la fe, eso sí se ve, hermanos. Se ven los milagros, las sanaciones, las conversiones en las almas. ¿A causa de qué? De la fe, mis hermanos. Bueno, que Dios me les bendiga. Será hasta la próxima.